juntos. Bienvenidos, qué bueno que podemos estar aquí. Vamos a dar inicio, por favor, a la exposición de la palabra en esta noche. Quiero que por favor me acompañes en tu Biblia al segundo libro de Samuel, capítulo 2. El día de hoy vamos a ir al capítulo 2 del primer libro de Samuel. ¿Por qué el capítulo 1 no? Porque el capítulo 1, ya hablamos de él, lo vimos al final, ¿no? Lo vimos al final de el primer libro de Samuel. Hablamos del primer capítulo del segundo libro de Samuel. Y lo que es del versículo 17 al versículo 27 es un canto. Es un canto que David compone para dar luto a lo que es Saúl y Jonatán, ¿no? Recordemos que ellos murieron, ellos fallecieron, y bueno, es una endecha, así se le dice, y es el luto que le dan pues David y todo el pueblo, ¿no? a Saúl y Jonatán y a sus hijos, ¿no? Pero uno de los hijos de Saúl no murió, y este hijo y dos de sus hijas no murieron, ni uno de sus hijos. Uno de sus hijos, el que no murió, se llamaba Isboset y era el hijo menor. No lo vamos a ver en este momento, lo vamos a ver la próxima semana, porque hoy vamos a hablar de cómo David es coronado rey en Judá. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver del versículo 1 al versículo 7. Y permíteme, antes de leer el texto, empezar con una recapitulación de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de los pactos, no sé si lo recuerdas, ¿no? Hablamos de los pactos, hablamos de el pacto davídico que se encuentra en el segundo libro de Samuel. Cuando lleguemos al pacto davídico lo vamos a comprender en el segundo libro de Samuel. Y hablamos acerca de estos pactos, como el pacto davídico nos apunta al nuevo pacto en la sangre de ¿quién? De Jesús. ¿Te acuerdas, no? Por eso Jesús dice en la Santa Cena, en la última parte de la Pascua judía, cuando él la celebra con sus discípulos, dice: esta es la sangre del nuevo, este es el nuevo pacto en mi sangre, ¿no? Que será derramada por ustedes. Y bueno, lo veíamos la semana pasada y lo explicábamos. Hablamos acerca de que las personas inconversas se encuentran en donde, en Adán, y las personas conversas nos encontramos en ¿quién? En el nuevo pacto, que es en Cristo, que se le llama también el pacto de gracia, ¿no? Y nos encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Y lo veíamos y poníamos la comparativa la semana pasada y hablábamos de esto. Vimos los pactos, o hablamos del pacto de redención a grandes rasgos, vimos el pacto de obras y todo cómo se va desarrollando el pacto de obras a lo largo de la historia, y vimos el nuevo pacto en Jesús, ¿no? Y esto lo vimos la semana pasada para poder comprender el pacto davídico, y es la centralidad del segundo libro de Samuel. Ahora, vamos a leer por favor del versículo 1 en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, hasta el versículo 7, y vamos a empezar con una ilustración. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿y a dónde subiré? Y él le dijo: ¿a dónde? Hebrón. Vamos a ver, esta ciudad es importante. Dice: David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. ¿Te acuerdas de esta parte? Bueno, vamos a hablar ahorita un poco de ello. Versículo 3. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido, ¿qué dice? Por rey sobre ellos. Quiero mencionar algo, y esa manera de introducción. David fue ungido 3 veces. Fue ungido por Samuel, esto lo vimos en el primer libro.
fue ungido por la casa o por la tribu de Judá, y aquí lo estamos viendo, y va a ser ungido más adelante por las tribus restantes de Israel, ¿sí? O sea, fue ungido 3 ocasiones. En las 2 ocasiones últimas es ungido ya y establecido como rey, y le ponen su corona, me explico, lo coronan rey de todo Israel por completo. Esto tiene una observación muy importante, porque el ungimiento de David nos apunta a el rey verdadero, ¿no? Y es a nuestro Señor Jesucristo. Jesús también fue ungido con aceite, no sé si tú lo recuerdas, vienen los evangelios, por una mujer, de la misma tribu de Judá, y es muy interesante esto, pero eso viene en en el evangelio de Marcos, lo explica el evangelista Marcos, ¿no? Como esta mujer, en el evangelio de Juan, esta mujer rompe un frasco de alabastro, ¿te acuerdas, no? Y unge sus pies con el aceite, el perfume, y es donde Judas, es muy popular este texto, dice Judas, pero ¿por qué utilizan este perfume para ello, no? Si no, mejor lo hubiéramos vendido a los pobres, y lo hubiéramos vendido y le hubiéramos dado el dinero a los pobres, ¿no? Para ayudar a los pobres. Pero Jesús dice, ella para esto lo ha hecho, para mi sepultura, y esto va a quedar en memoria hasta hoy, y hasta por siempre va a permanecer. Hasta hoy queda esa escena. Pero en Marcos dice que no solamente fueron los pies, sino que fue la cabeza. Primero cayó en la cabeza, le ungió la cabeza, y luego ¿qué? Los pies. No sé si me explico, y eso es muy importante, porque así se ungía a los reyes. No sé si me explico. Esto es importantísimo comprenderlo en la tradición y la cultura judía. ¿Sí queda claro esto, hermanos? Vamos a ver, por favor, y vamos a hacer la siguiente. Viendo esta observación, me gustaría que analizáramos algo muy importante. Y vamos a ver esto, hermanos y hermanas. Esto es muy interesante, es sumamente importante. Hoy el tema del día de hoy se llama paciencia. ¿Tú has escuchado de la paciencia o no? ¿Mande? ¿Sí o no? ¿Quién es paciente de los que estamos aquí? Todos queremos rápido las cosas. Somos la generación ¿de qué? Del microondas, ¿no? Ni las palomitas queremos que tarden mucho tiempo. ¿Cuánto dura una? ¿Tú has hecho palomitas en microondas alguna vez? ¿Mande? ¿Cuánto duran las bolsas de 3 minutos, a veces en unas, ¿cuánto? 2 minutos, 2.5, ¿no? ¿Cuánto más duran las palomitas? 2.55, 2.50, 3 minutos, cuando mucho, ¿no? Qué interesante, pero, oye, ¿has hecho palomitas en cacerola? ¿Verdad que tardan un poquito más? Y están más ricas, ¿no? Y con menos ingredientes mortíferos, ¿no? Por ahí, de dudosa procedencia. En fin, es muy interesante esto, pero nosotros vivimos en una generación de microondas, hermanos. Lo voy a poner de esta manera. Todo queremos para allá, y te lo voy a decir por experiencia personal. No sé si tú has comprado algo en línea alguna vez, ¿sí? ¿Qué hacen? Cuando tú compras algo en línea, dime una página en donde se compran cosas en línea, dímelo. Amazon, Mercado Libre, ¿no? ¿Has pedido en esos alguna vez? Bueno, ¿qué es lo que haces? Platícame, ¿qué es lo que haces? ¿Ves el producto? Vámonos por partes. ¿Cómo se hace la compra en los productos en línea? Lo buscas y luego que lo encuentras, ves el precio, dices se ajusta, lo completo. ¿Qué haces? Le pones comprar, sigues las instrucciones y luego te dice, ¿qué te dice? La compra ya está. Y digo yo, ¿y en dónde está? O sea, yo siempre he dicho, ok, ya está, pero ¿en dónde está? Y luego, ¿qué pasa? Esperar, ¿sí o no? Ay, Dios mío, te lo digo por experiencia y en confianza, hermanos. Al cabo, yo sé que no saldrá de aquí. Ahorita le tapamos aquí, ¿no? Pero, hermanos, yo batallo mucho con eso. Con que yo ya quisiera ya compré, ya lo pedí. Oye, ¿y a qué hora? ¿No se tardará 1 hora en que toquen y ya aquí está su producto, ¿no? Y dices, ay, Padre Santo, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Yo batallo mucho con eso. Y luego estás en el teléfono revisando a cada rato, ¿y en dónde viene? ¿Y en dónde viene? Y ya se paró, y ahí sigue, y ahí está, ¿no? Bueno, esto es bien interesante porque todo esto tiene un porqué. El esperar y todo eso tiene un porqué. ¿Por qué? Te voy a decir qué pasa. Todas las tiendas en línea lo hacen adrede. ¿Por qué?
Porque la espera genera algo que se llama dopamina en el cerebro, no sé si tú sabías. Y eso te genera ansiedad, desesperación, y llega el producto, ¿y qué pasa? Ay, pero a los cuantos días quieres otro. ¿Por qué? No es por el producto, ¿sabes por qué es? Por la dopamina que se liberó en tu cerebro, por lo que genera esa espera. ¿Tú sabes que eso es adrede? Mientras más se tarde y mientras más te pongan ahí, mira, nada más porque no pueden poner seguimiento en tiempo real, porque se satura el internet de ellos y los etcétera, ¿no? Lo que tienen. Pero te aseguro que si lo tendría, la mayoría de nosotros estaríamos ahí en tiempo real, ¿sí o no? Viendo ahí, queremos ver el carrito como con un dron ahí, cómo va, y dónde va, y si ya llegó, y si no, y por qué se tarda mucho, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque a la empresa o a los negocios les interesa generar la mayor cantidad de dopamina, porque ellos saben que vivimos en la generación del microondas, todo lo queremos ya, ¿sí o no? Ahora bien, por eso cobran para la entrega más rápida, ¿no? Y es lo mismo, en realidad no te ahorras gran cosa. En fin, vamos a ver la paciencia. ¿Por qué, mis hermanos y hermanas? Porque este es un tema que hoy veremos en el texto bíblico y es muy importante. Ahora, yo quiero mencionar algo. Tú sabes que la paciencia es una virtud. La paciencia es una virtud y que los creyentes debemos de ejercitar. ¿Tú sabes que eso es obligatorio? Ahora bien, cuando yo te hablé de paciencia, yo sé que se te vinieron a la mente muchísimas cosas. Ahora yo puse el ejemplo, la ilustración de que, pues, de una compra, ¿no? Pero se te pudieron haber venido muchísimas cosas. La paciencia con los hijos, la paciencia con los, no sé, con el trabajo, la paciencia con N cantidad de circunstancias, ¿sí o no? Ok, pero para los creyentes, tú sabes que Dios está muy interesado en generar paciencia con nosotros. ¿Has escuchado un texto bíblico que viene en Santiago capítulo 1? Dice, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sabes qué pasa? Y sabes, en Hebreos capítulo 11, en el capítulo 12, habla de la paciencia. Y habla en Hebreos 11, habla que los grandes héroes de la fe, Dios los usó grandemente en la paciencia, en su fe. ¿Sabes por qué es necesario que nosotros los cristianos ejercitemos nuestra paciencia? Te voy a decir por qué. Porque estamos en espera. ¿De quién? De que Jesús regrese. No sé si me explico. Y necesitamos ejercitar nuestra paciencia. ¿La paciencia qué es? Te voy a dar un concepto, que es el concepto de la Real Academia de la Lengua, pero tiene que ver con lo bíblico también. Checa lo que dice la paciencia. La paciencia es la capacidad de mantener la calma. Dice, la serenidad y el autocontrol mientras se espera. El autocontrol bíblicamente sería el dominio propio. Y esto es muy interesante. La paciencia es una capacidad, es una característica de mantener la calma, la serenidad y el autocontrol mientras se espera. ¿Se soporta una situación molesta? ¿Has tenido tribulación alguna vez? ¿Verdad que queremos que ya pase rápido? ¿Sabes por qué Dios permite la tribulación en los creyentes? Hablo exclusivamente de los creyentes, porque la prueba de vuestra fe produce ¿qué? ¿Sabes por qué Dios permite las tribulaciones en los creyentes? Para la producción para el crecimiento y el fortalecimiento de nuestra paciencia. No sé si me explico. Para eso Dios permite las tribulaciones en los creyentes, hermanos. Ahora, esto es muy importante. Si tú estás pasando por una tribulación o pasaste por una tribulación, es muy importante que lo veas desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué? Porque gloria a Dios, por eso dice Santiago, por eso nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque están produciendo la paciencia que nosotros necesitamos para esperar con gozo, con alegría, con eficacia, que el pronto retorno de Jesús. No sé si me explico. Y esto es muy importante. Ahora bien, hermanos y hermanas, esto es muy importante para ti y para mí, porque también la paciencia implica aceptar la adversidad sin alterarse, gestionar la frustración y adaptarse a las dificultades con flexibilidad.
Yo tengo que aprender a ser paciente, hermanos y hermanas. Hace años una persona de la congregación me decía, hermano, ya una señora grande, hermano, ¿yo cómo le oro a Dios que me dé paciencia? Y otra vez, ay hermano, y tengo muchos problemas y yo cómo oro al Señor que me dé paciencia. Y le dije, hermana, deje de orar eso. Y me dice, ¿por qué? Es que no he escuchado, la prueba de la fe produce ¿qué? Paciencia. Dios le va a estar mandando pruebas, tras prueba, tras prueba, tras prueba, hasta que se fortalezca en la paciencia. Deje de orar que quiera paciencia, mejor dile, Señor, ayúdame y fortalece mi fe. Y esto es muy importante porque tus palabras Dios las escucha, las palabras de los hijos Dios las escucha. Así es que ten cuidado con lo que oras. A veces oramos y no sabemos lo que estamos orando. Señor, yo quiero que te glorifiques en mi vida. No sabes lo que estás diciendo. ¿Qué significa, Señor, yo quiero que te glorifiques en mi vida? ¿Te has puesto a pensar qué significa eso? Te voy a decir qué significa. Yo quiero arrancarme, te voy a poner así en términos llanos y coloquiales. Quiero arrancar mi persona y parecerme más a ti, sin importar lo que cueste. Eso es, Señor, que tu gloria se refleje en mí. ¿Te diste cuenta de lo que implica? Ay, hermano, pues sí. Pues sí, o sea, sí, claro. Yo quiero, mira, Pablo lo dice, por eso me gloriaré en las tribulaciones, porque mientras más débil, o sea, dice, 3 veces rogué al Señor para que se me quitara este aguijón de mi carne. ¿Te acuerdas que lo dice Pablo en Corinto? Y dice, pero el Señor me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. En la debilidad. Por eso dice Pablo más adelante en el versículo, por eso me gloriaré en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gloria de Cristo se vea en mí. Yo quiero ser destrozado completamente para que ser una imagen viva de Jesús. Eso significa, glorifícate en mí, Señor. Así que cuidado con lo que oramos, seamos más conscientes de lo que oramos, hermanos y hermanas. ¿Sale? La paciencia es algo muy interesante y es una característica de nosotros los creyentes. Debe de ser, debe de ser. Mira, quiero que vayamos, ahorita vamos a ver, pero dices, hermano, ¿pero qué tiene que ver la paciencia con lo que acabo de leer de David? David es coronado rey en Judá porque ya murió Saúl. Pero esto es muy interesante porque David ahora lo que hace es, ¿qué es lo que hace? Consulta a Jehová. Y Jehová le dice, vete a Hebrón. Hebrón era una zona muy importante y era una zona dentro de Judá que era una zona altamente religiosa. Y esto es muy importante porque ahí Hebrón, Abraham había establecido un centro religioso y ahí se juntaban y adoraban, y esto pasó de generaciones en generaciones. Y los judíos llegaban y hablaban y adoraban al Señor ahí, ¿sí me explico? En Hebrón. Entonces Dios le dice a David, vete a Hebrón. Y cuando llega Hebrón, llegan los judíos y dicen, queremos que tú seas nuestro rey y te aceptamos como nuestro rey. ¿Por qué? Porque ya sabían la gente que David era el sucesor de Saúl. Pero esto es muy importante, hermanos. Y aquí es donde viene la paciencia. Hermanos, pregunta. Samuel ungió a David y a los pocos días lo coronaron rey de Israel. ¿Mande? No, pasaron años. ¿Sabes cuánto reinó Saúl? Saúl reinó alrededor de 40 años, aproximadamente. Mínimo, más o menos. David, en que lo coronaran rey, ha de haber tardado unos 20 o unos 30 años, después de que fue ungido por Samuel. Imagínate, ¿fue paciente o no? Es más, hermanos, déjate digo algo, cuando lo coronaron rey Israel completo, David ya tenía 30 años y lo dice la palabra, lo vamos a ver más adelante. Pero David no conoció a Samuel no fue ungido por Samuel cuando tenía 30 años. Era un adolescente que cuidaba ¿cómo se llama? Las ovejas de su papá Isaí, no sé si te acuerdas.
Era un niño todavía. Imagínate cuántos años pasaron hasta que David fue coronado rey. Y esto es muy interesante, hermanos, porque David tuvo la oportunidad de acabar con Saúl, ¿sí o no? En varias ocasiones. ¿Y qué dijo? Yo no lo haré. El Señor me libre de poner mi mano sobre el ungido de Jehová. ¿Te acuerdas de esas palabras? Palabras más, palabras menos. David siempre mencionaba esto. Y esto es muy importante, hermanos, porque David tenía paciencia. Y esto es algo que tenemos que ver de parte de David. No todo en David era malo. Tenía cosas malas, obviamente, como tú y como yo. Pero Dios también operaba en él. Y él operaba la paciencia en él. ¿Te acuerdas de Job? ¿O no? Tú lees Job, has leído Job y dices, ay, Dios mío, pobre Job, ¿no? Y wow, Job. Tú lees Job y dices, bueno, pues al cabo vivió y luego Dios le restituyó. No sabemos si vivió semanas, días o años con ese sufrimiento. No dice la Biblia, pero al parecer fueron años. Imagínate lo que vivió Job, la paciencia de Job. Y esto es muy importante, hermanos, porque una característica de nosotros los cristianos debe de ser la paciencia. La paciencia. ¿Sabes? Quiero que vayamos a Santiago, por favor, en el Nuevo Testamento. Vamos a analizar este versículo. Santiago capítulo 1, por favor. ¿Listos? Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿qué dice? En diversas pruebas. No dice que nos alegremos, dice tener gozo. Eso es muy indiferente, ya hablamos de lo que es el gozo. El gozo es estar tranquilo, como el agua calmada, sea cual sea la circunstancia. ¿Sí me explico? Eso es gozo. Y eso es algo espiritual. Eso es un fruto del Espíritu. Fíjense, es tener sumo gozo cuando os halléis, ¿por qué? Por diversas pruebas. Y checa lo que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de la fe produce, ¿qué? Paciencia. La vida del cristiano es una vida de prueba constante y de tribulación, constante. Es muy interesante esto, hermanos, porque Dios permite la tribulación y luego permite tiempo de tranquilidad. Y luego tribulación y luego tranquilidad. No sé si tú te has puesto a analizar esa característica de Dios. Pero Él permite tribulación por un tiempo, puede ser largo o corto, pero luego hay un tiempo de paz y de tranquilidad. Y luego otra vez, y luego otra vez. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nos quedemos estancados. Él quiere producir paciencia en nosotros. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque la paciencia, hermanos y hermanas, nos ayuda a esperar con alegría, con gozo, su venida. Y la paciencia a ti y a mí, ¿sabes qué brinda, hermanos y hermanas? Nos brinda lo siguiente: expectación constante de que Él vendrá. No sé si me explico. Hay un gran problema en el cristianismo actual y les voy a decir cuál es. Hablamos de muchas cosas, de muchas, y no digo que sean malas en sí mismas, pero les quiero decir algo, hermanos. Hay menos iglesias y me duele el corazón, me duele, en donde se habla muy poco de desear la segunda venida de Cristo. Tú oras, mira, y te lo pongo así de fácil, tú oras, Señor, ayúdame a desear tu venida. A veces oramos más por las cosas en el mundo, no sé si me explico, que orar para que, Señor, aviva mi corazón para desear tu pronta venida. Yo sé que cada día que está pasando, gloria a Dios por eso, porque es un día que falta menos para tu venida y vendrás. No me queda ni la menor duda. Gloria al Señor por eso. Hermanos, seamos conscientes y fortalezcámonos en la fe, en la paciencia. ¿Por qué? Porque el Señor
su venida no la retarda, sino que Él viene y vendrá. Amén. Hermanos, de verdad, deseemos la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12 habla de esto. Y va a ser mi conclusión en el sermón. ¿Por qué? Porque la paciencia es algo muy importante. Fíjense, cuando yo les hablé de la paciencia, nos enfocamos en cosas de aquí, en este plano, ¿sí o no? Pero nunca se nos vino a la mente, ay, sí, tengo que ejercitar mi paciencia para esperar con prontitud, con alegría, con ahínco, que Jesús va a venir. Quiero tener paciencia para soportar a mis hijos, quiero tener paciencia para soportar al marido, quiero tener paciencia para soportar a la gente de mi trabajo, quiero tener paciencia para mí, para lo mío, para lo que me importa. Pero la paciencia, mis hermanos, es para esperar la segunda venida de nuestro Señor. Hermanos, yo no sé si tú lo tengas en tu corazón, y es una oración que yo hago siempre por ti, pero yo lo quiero ver, yo lo quiero conocer en persona. Por tantos años he hablado de Él, y mi única base ha sido este libro, hermano. Yo hace días oraba y le decía, Señor, cómo me encantaría conocerte en persona y platicar contigo. Y yo sé, tantos años he hablado de ti, de oídas te he oído, de verdad. Y tengo muchas ganas de conocerte. Quiero que vengas. Yo no sé si es tu deseo, pero es mi oración que tú también desees eso. Y que seamos pacientes. Y que la prueba de la fe sea de gozo para nosotros, porque producirá esa paciencia en medio de la tribulación para seguir esperando firmes con los brazos levantados que nuestro Señor Jesús venga. No sé si tú te has imaginado eso alguna vez, pero creo que es necesario que nosotros oremos más eso. Ayúdame a desearte más. Quiero regresar al segundo libro de Samuel, por favor, que me acompañes, y quiero continuar con este tema. Porque la paciencia, mis hermanos, es algo que tú y yo tenemos que fortalecer. La paciencia es una capacidad especial y es única, es única. La paciencia en la gente del mundo tiene la información en la mente para con las cosas del mundo, ¿sí o no? Para eso es. Pero la paciencia en los hijos de Dios tiene como fundamento la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida de nuestro verdadero Rey. Vas a decir que tiene que ver con David, y lo vuelvo a mencionar. Quiero que vayamos al segundo libro de Samuel, ahí donde nos encontramos, en el versículo 4. Quiero mencionar algo, y es un paréntesis, acerca de la poligamia que se ve en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se ve mucho la poligamia. ¿Qué es la poligamia? Que un hombre tenía más de una mujer. No sé si me explico. Tenía concubinas. David no fue la excepción, tuvo muchas mujeres y muchas concubinas, y tuvo 20 hijos, 19 varones y una mujer que se llamó Tamar. Lo vamos a ver más adelante. No se mencionan en la Biblia los hijos con las concubinas que tuvo, pero tuvo más todavía. ¿Sí me explico? Entonces, y tuvo más concubinas, no se mencionan, pero David era un polígamo. Y quiero mencionar esto, hermanos, porque cómo hay hombres lujuriosos que dicen, ya ves, la poligamia es que un hombre puede tener varias mujeres porque la Biblia lo dice. No. Siempre cuando se ve la poligamia en las Escrituras hay problemas, siempre. ¿Te acuerdas de Abraham o no? Abraham tuvo un hijo con Sara, su mujer, pero antes tuvo uno con la mujer, con Agar, ¿te acuerdas? Y era la sierva de Sara, y ese hijo se llamó Ismael. Hasta hoy hay problemas por ese Ismael. ¿Ves todos los conflictos armados que hay en Medio Oriente? Todo esto tiene que ver por Ismael e Isaac. Hasta hoy. Después haré un estudio de eso, pero hasta hoy hay conflicto, ¿sí o no? Ahorita hay guerra, etcétera, etcétera. Bueno, hasta hoy, por Isaac e Ismael.
Ahí está. Siempre hay conflictos. Hay conflictos. Esaú y Jacob. Había conflictos entre hermanos. Es más adelante, hermanos, podemos ver conflictos. Poligamia, conflicto. Aquí, con David. Vamos a ver con los hijos de David, de otras mujeres. Hay conflictos y hay conflictos y hay conflictos. ¿Por qué? Porque la poligamia nunca fue el plan de Dios. Nunca. Es más, Jesús lo afirma. Varón y hembra los creó. Le dice, ni tampoco la unión libre, hermanos. La unión libre tampoco es el plan de Dios. Eso es algo muy importante. La unión libre no es sana delante de los ojos de Dios. Y eso lo vemos con la mujer samaritana. ¿Te acuerdas en el Evangelio de Juan capítulo 4? Le dice, ve y llámale a tu marido, le dice Jesús. ¿Te acuerdas de eso? Y le dice la mujer, no, es que no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Y con el que ahora estás, ¿qué dice? No es tu marido. Ahí está diciendo Jesús que no aprueba la unión libre. El hombre con el que estás ahorita no es tu marido. ¿Sí me explico? Y quiero mencionar también algo que es muy importante. La unión libre no solamente tiene que ver con la vida íntima, no. La unión libre tiene que ver con ¿qué? Con cohabitar en la misma casa, número 1. Número 2, con tener planes a futuro. Y número 2, o sea, planes, que planee la pareja a futuro, así sean amigos o no. No sé si me explico, pero la primera característica de una unión libre es que vivan en la misma casa. Número 2, no importa en camas separadas o en cuartos separados, pero están viviendo en la misma casa. Compartir gastos, eso es tener planes a futuro y a largo plazo. ¿Sí me explico? Y número 3, tener intimidad, pero no es la principal característica. ¿Sí queda claro esto, hermanos? Lo quiero mencionar porque luego dice, bueno, pero es mi roomie. No, eso no existe. Vives en unión libre, ¿sí me explico? O no es aprobado por el Señor. ¿Sí queda claro esto, hermanos? Es muy importante ver esto. Ahora vamos a ver, por favor, más adelante en el versículo 4 y regreso al tema del sermón. Y vinieron los varones de Judá, ¿y qué dice? Y ungieron allí a David por rey sobre la casa ¿de qué? De Judá. No sobre Israel, sino sobre la casa ¿de quién? De Judá. Nada más, nada más. Y Judá lo reconoció como rey, nada más. Pero no fue el Israel completo. Y esto es importante, ¿por qué? Hermanos, cuando yo leía esto, yo veía aquí a Cristo. Pero tremendo. Y vas a decir, ¿pero por qué, hermano? Por mucho. Fíjate, David esperó, tuvo paciencia, número 1. Número 2, hermanos, David supo esperar su momento, y tú y yo no sabemos esperar en las cuestiones muy sencillas. No sé si me explico. No tenemos paciencia con las cosas comunes y lo aterrizo a tu vida común. Hermano, hermana, ¿qué pasa contigo? No te dejes engañar por tus emociones. Aprende mejor a batallar con ellas. Lucha en contra de ellas. ¿Sabes? La impaciencia es lo contrario a la paciencia. Y la impaciencia tiene que ver con el descontrol de tu corazón. No sé si me explico. Otra vez, la impaciencia tiene que ver con el descontrol de tu corazón. ¿Sí me explico? Hermanos, Cristo ha venido a traer paz a nuestras vidas, ¿sí o no? Ya está, practícala, ya está, la paz está en ti, porque es la obra del Espíritu en ti, ya está, practícala. Ora al Señor, dame paciencia, ayúdame por favor a fortalecer mi fe. Señor, ayúdame a controlar mis emociones. Señor, ayúdame a no dejarme impulsar por ellas. El diablo, ¿has escuchado el proverbio que dice, el corazón es engañoso más que qué? Que todas las que habla de eso. Eso está hablando. El corazón pecaminoso está descontrolado completamente. Estamos buscando refugios temporales
¿Qué significa eso? Nos la pasamos buscando cavernas en donde refugiarnos para satisfacer, entre comillas, nuestro corazón. ¿Por qué? Hermano, pero si, hermana, si ya eres creyente, la única satisfacción y el único placer que tú tendrás, ¿sabes en dónde va a ser? En Cristo, nada más. Fuera de Él no vas a encontrar absolutamente nada más que puros engaños. Puros engaños. Cuidado, ten cuidado y tienes que aprender, tenemos que aprender juntos a batallar con nuestras emociones. No estoy diciendo que las emociones son malas, para nada, son hermosas, tomadas de la mano del Señor. Amén. Esto es muy importante. David lo tenemos de ejemplo. ¿A poco tú crees que después de perder todo, de que Saúl entregó a su mujer con otro hombre, de que Saúl lo estaba persiguiendo por todos lados y lo ve de espalda, tú crees que David no se le antojó y dijo, ya estoy cansado? ¿Qué hizo? Cortó un fragmento de su manto y no le hizo daño alguno. ¿Te acuerdas? Eso fue una vez, pero le perdonó la vida varias veces. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor es el que se encarga de pelear nuestras batallas. Eso no es una metáfora nada más porque sí, hermanos, para nada. El Señor nos ayuda siempre. Necesitas creerlo. Necesitamos creerlo. ¿Por qué? Porque el Señor sí ayuda, de verdad ayuda. Ayúdame a desear más de ti, Señor. Lee Salmos nada más y date cuenta cómo David sufría, pero sufría delante del Señor y físicamente también, pero sufría delante de Dios en oración y batallaba con sus propias emociones en oración. Ahí nos podemos dar cuenta de esto. Amén. Qué padre, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Ahora, ¿por qué veo a Jesús aquí? Muy simple, en una comparativa tan hermosa, Jesús fue ungido de la misma manera como David, pero por una mujer de Judá, no por los ancianos, sino por una mujer de Judá, y una mujer que rompió un frasco de alabastro y se le aventó, se lo arrojó en la cabeza completito. Y esto es bien interesante porque en el Evangelio de Marcos menciona esta misma acción de ungir, como lo de los reyes en el Antiguo Testamento. Eso yo no lo había visto, no lo había visualizado, sino que lo estaba analizando en unos comentarios y yo veía, wow, Señor, fascinante. Él fue ungido por una persona de la tribu de Judá también. Checa, quiero que vayamos al Evangelio de Marcos y este es un paralelo entre Jesús y David. Evangelio de Marcos, por favor. Capítulo 14. ¿Listos? Marcos capítulo 14, versículo 3. Pero estando él en Betania, en la casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de, ¿qué? Alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Cuando dice la Biblia que era de mucho precio, era aproximadamente lo que el salario, era un perfume de el salario de todo un año de trabajo. No sé si me explico. O sea, de una persona, el salario completito de todo un año. Imagínate el costo. Carísimo. Por eso Judas cuando lo rompe dice, espera, no, mejor véndalo, ¿no? Pues sí, pues así como nosotros, ¿no? También hubiéramos dicho, no, pues véndelo mejor, ¿no? Y Jesús dice algo muy interesante. ¿Por qué? Fíjate lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo 4, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Esto viene en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Y dice, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho esta. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podráis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía,
porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo. ¿Para qué? Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque le rompió en la cabeza y así ungieron a David. Quiero que me pongas mucha atención en lo que te voy a decir. Cuando ungían a un rey, hacían sacrificios al mismo tiempo. No sé si me explico. O sea, ungieron a David, los de Judá, y al mismo momento que lo ungieron, ¿sabes qué hicieron? Sacrificios de paz al Señor. No sé si me explico. O sea, al mismo tiempo degollan a un cordero, y lo ofrecen en sacrificio, al mismo tiempo que lo están, ¿qué? Ungiendo al rey. Esto tiene una observación hermosa, hermanos. Te voy a decir por qué. A Jesús lo estaban ungiendo y cómo apunta de manera paralela a nuestro Señor Jesucristo lo de David. Te voy a decir por qué. ¿Quién ungió a David? ¿Los de qué? Los de Judá. Oye, ¿quién ungió a Jesús? Una mujer de Judá. No sé si me explico. Espérame. En David lo ungieron y le ofrecieron sacrificios al Señor. A Jesús lo ungieron y él mismo fue el sacrificio. ¡Wow! Espérame, ¿quiénes crucificaron a Jesús? Los judíos y los romanos. Los judíos lo condenaron, pero tú sabías, espérame, que esto ya estaba escrito. Quiero que vayamos a Malaquías. Esto es fascinante, fascinante. Malaquías, por favor. En el Antiguo Testamento, en nuestro Antiguo Testamento es el último profeta menor. Es el último de los profetas y se llama Malaquías capítulo 3. En Hebreos también menciona esto, que Dios se creó un cuerpo. ¿Para qué? Para el sacrificio. Y está hablando de Jesús y hace una observación a este texto en Malaquías. Checa lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y aquí lo vamos a ver en la línea del tiempo. Es fascinante. ¿Listos? Fíjense. He aquí, versículo 1. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante ¿de quién? De mí. Y vendrá súbitamente a su templo, ¿el qué? El Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Ojo, ¿quién es al que se le envió? Jesús lo dijo, Juan el Bautista, a preparar camino delante de él. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas de eso? Bueno, Jesús mismo lo dijo. Ahora, esto se está cumpliendo. Y dijo, y yo mismo vendré al templo. ¿Quién mismo fue al templo? Jesús, el ángel del pacto. Checa lo que dice aquí. Y el ángel del pacto, a quien deseáis, ¿quiénes? Vosotros. Le está hablando al pueblo de Israel. Checa lo que dice más adelante. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Está hablando que limpiará. Checa lo que dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, traerán a Jehová. ¿Qué dice? ¿Quiénes iban a llevar ofrenda de justicia? Los judíos, delante de Jehová. ¿Y a quién entregaron los judíos? A Jesús. ¿Te fijas? Ya estaba preparado que Jesús fuera entregado por manos de los judíos y crucificado y ejecutado por manos de los romanos. Pero esto es el sacrificio que Dios había preparado. Fíjate lo que dice, y será grata a Jehová la ofrenda ¿de quién? De Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Esto se cumplió. María unge la cabeza de Jesús, ¿te acuerdas? Ahorita lo vimos en Marcos. Unge la mujer, va camino al Getsemaní, es entregado por los judíos, crucificado y la ofrenda es aceptada. Ojo,
el ungimiento de David por mano de los de Judá estaba apuntando a Jesús. El ungido, el rey verdadero de Judá, número 1. Número 2, el sacrificio perfecto de Dios y para Dios, para redimir a su pueblo. No sé si me explico. Entregado por los judíos. Es fascinante esto. Me encanta. ¿Por qué? Porque todo nos apunta ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Todo. La paciencia de David también fue manifestada en la paciencia con Jesús. Jesús estuvo paciente hasta la cruz, siempre. Lo dice Hebreos, y esperó paciente hasta la cruz, hermanos y hermanas. Esto es maravilloso. Y yo voy a terminar aquí mi sermón el día de hoy. Me faltó un detalle, un fragmento todavía con los de Jabes y quería hablar, pero ya no me alcanzó el tiempo, se me va. Pero el rey ungido, David, apunta a nuestro Señor Jesucristo, y es mi conclusión. El verdadero rey, el ungido. Acá el ungido fue por los ancianos, ¿no? Y por todo el pueblo de Judá, ¿sí? Y ofrecieron sacrificios al mismo tiempo con ofrendas de paz y de justicia. Acá una mujer rompe un frasco de alabastro, unge la cabeza del maestro, del rey verdadero, y se dispone él mismo a hacer el sacrificio perfecto para darle identidad de pueblo al pueblo que ya no tenía identidad, a los suyos, a sus hijos, a ti y a mí. Y gloria a Dios por eso. La paciencia del cristiano, hermanos, no se basa en lo que podamos recibir. La paciencia del creyente es la prueba de la fe. Hermanos, en esperanza firme de que Él vendrá pronto. Y concluyo con en este texto, en Hebreos capítulo 12, si me haces el grandísimo favor de acompañarme en las Sagradas Escrituras. Hebreos 12. Versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, ¿qué dice? La carrera que tenemos por delante, más adelante, puestos como los ojos en Jesús. ¿Cómo corremos nosotros la carrera que tenemos por delante con paciencia, teniendo nuestra mirada en dónde? Amén. Y se acabó. Checa lo que dice más adelante: el autor y el consumador ¿de qué? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, concluyo con esto. Nuestra paciencia debe de ser dirigida, nuestra mirada dirigida en Jesús, para fortalecer nuestra fe. El fruto de nuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Hermanos, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Termino con esto: tened por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque será grande el galardón. Hermanos y hermanas, la prueba, la tribulación produce paciencia. Tranquilos, y tengamos nuestra mirada puesta en Jesús. Tenemos ejemplo: David fue paciente, puestos sus ojos en Jesús. Hermano, pero yo tengo muchos problemas. Ya he esperado mucho. ¿Qué hago? No veo que fluya nada. ¿Qué puedo hacer? Ya he sido muy paciente. Te digo algo: sé siendo paciente. Si hablamos de paciencia, ¿te acuerdas de Abraham? ¿Mande?
¿A los cuántos años tuvo Isaac? ¿A los cuántos? ¿100? ¿90 y tantos? ¿100? Oye, ¿tú crees que ese hombre y esa mujer, Sara, no estuvieron esperando un hijo siempre? No creo que aquí tenga alguien más de 100 años. Así es que sí se puede. En Cristo sí se puede. Exacto, por no tener paciencia, ¿qué dijo? Con Agar. Se precipitó. ¿Y vino quién? Ismael. Consecuencias, hermanos, consecuencias. Y eso es lo primero que pasa con nosotros. No consultamos al Señor para tomar una decisión. Nunca oramos. Nunca oramos. Siempre tomamos nuestras decisiones a la prisa. Nunca oramos. No le pedimos al hermano o a la hermana, ora por mí, por favor, voy a tomar una decisión. Nunca. No pedimos apoyo. Nos creemos Superman o Juan Camaney. Hermanos, no. Número 1. Número 2, David pidió consejo de Jehová. ¿Sabes por qué? Porque ya se había equivocado en más de una ocasión. Número 2, hermanos, David esperó. Orar no es no hacer nada. Orar para los creyentes es hacerlo absolutamente todo. Porque la oración produce gozo en el corazón del creyente. Oremos y no nos cansemos, puestos nuestra mirada en Jesús. Amén. No te desesperes. Recuerda lo que dice Pablo en Romanos. Dice, el Señor pagará porque Él es justo. ¿Sí o no? Yo lo sé. Él es justo y Él paga. ¿Quieres hacer las cosas a tu manera? Hazlas. Pero sé que te va a ir mal. Lo sé. No porque yo lo diga, no. Porque la palabra de Dios lo dice. Te va mal. Te va mal. Haz. Por favor, sé híjole, ¿cómo lo puedo expresar? Trabaja en la paciencia. Por favor. Puestos nuestros ojos en Jesús. Amén. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por tu fidelidad, por la provisión que tú nos das. Gracias. Hoy queremos ponernos en tus manos y empezar con estas oraciones. Señor, produce paciencia en nuestras vidas. Sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia, Señor, lo sabemos. Ayúdanos a tener gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Por favor, ayúdanos a no olvidarnos, mi Dios, de que tú eres Rey, de que la paciencia, mi Jesús, no es algo sencillo de llevar a cabo, pero ayúdanos a tener nuestra mirada puesta en ti, siempre. Lo necesitamos. Te necesitamos tanto, Jesús. Por favor, nuestra esperanza esté en que tú vendrás pronto, siempre, siempre, Señor. Que no descartemos nunca el que tú vendrás. Al contrario, aviva nuestro deseo de esa pronta venida a nuestras vidas. Gracias te damos por este tiempo y perdónanos porque hemos fallado, nos dejamos envolver y queremos pedir paciencia para con los demás, pensando que nosotros somos los altamente pacientes. Oh no, mi Señor, perdónanos, ayúdanos a tener paciencia esperando tu pronta venida, a crecer en la paciencia puesta nuestra mirada solo en ti. Gracias, muchas gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a terminar con la reunión de estudio del día de hoy. Si alguien trae alguna ofrenda, la puede dejar en la cajita que está a la entrada.